Listo, ¿ya lo ven? Sí, profe. Perfecto. Vean, pues esto no es una guía gráfica debido a que no es gráfica lo que estamos trabajando, sino más bien un procedimiento. Sin embargo, les voy a mostrar también un trabajo que fue realizado en el curso de Principios del Diseño que está bastante bien hecho en este apartado. Ese trabajo está publicado en ISU, ya se los había mostrado antes de hecho, es uno de los ejemplos que utilizamos, o más bien uno de los trabajos que utilizamos como ejemplo de cómo hacer tanto los ejes semánticos como el abordaje sintáctico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Definir claramente los significados que están presentes en el cuadrante que ustedes seleccionaron. ¿Ok? ¿Por qué en el cuadrante que seleccionaron? Porque a priori escogimos un cuadrante precisamente porque es el que más se acerca a la naturaleza del proyecto que nosotros estamos diseñando. Esta vez, como no había un brief de trabajo o una investigación previa que nos indicara cuál es, digamos, el look and feel más apropiado para el proyecto que se está desarrollando, pues quedó a libertad de criterio de ustedes el decidir cuál cuadrante pues trabajar. Lo normal va a ser más bien que la investigación de diseño va señalando cuál es la apariencia que debería de tener el objeto. Entonces, en este sentido, todos los relojes del vocabulario visual comparten información, es decir, todos son relojes de cronógrafo. Y debido a su apariencia, nosotros entendemos que son relojes de cronógrafo. Por tanto, hay un conjunto de significados que es compartido. Y es ese conjunto de significados el que da la identidad reloj de pulsera de cronógrafo. Por tanto, eso está contenido por mucho dentro del inventario de categorías. Ahora, cuando nosotros escogemos un cuadrante, no lo escogemos porque dice reloj de pulsera de cronógrafo, ¿ok? Porque todos los cuadrantes dicen eso. Lo elegimos porque tienen más significados de carácter, digamos, más fino, que hacen que los relojes dentro de ese cuadrante se distingan de los otros cuadrantes, ¿ok? Tienen algo de especial. Ese algo de especial son significados añadidos a esos tres principales, que comunican la naturaleza del objeto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, nosotros utilizamos o estudiamos este cuadrante para definir cuáles son esos significados, ¿ok? A partir de esos significados construimos algo que llamamos la frase semántica. Entonces, esa frase semántica, que no es un eslogan, debe estar compuesta por dos adjetivos, principalmente. Puede ser una frase corta, pero su característica es que no deja abierto a interpretación. Son dos adjetivos concretos que hablan de algo, digamos, de una apariencia o de un conjunto de sensaciones, emociones derivados de la apariencia, que son más fáciles de trasladar. Eh, entre más concreto sea, entre más cercano a dos adjetivos sea la frase semántica, es más conveniente para la comunicación. Entonces, esta frase que comprende, digamos, dos adjetivos o una frase corta, está asociada a su vez a varios significados. Por ejemplo, si tenemos algo que va a ser elegante, uno de los significados que va a emitir es sencillo. ¿Okay? Otro de los significados que va a emitir probablemente sea costoso, lo cual no es absolutamente necesario que sea así, porque algo puede ser más bien barato y elegante. Pero normalmente las cosas que son elegantes emiten a su vez el mensaje de costoso. Entonces, ese adjetivo elegante tiene, por así decirlo, otra serie de mensajes que están añadidos, que están, ¿cómo se llama?, relacionados y que ayudan en conjunto a transmitir el mensaje de elegante. Entonces, esta frase semántica, que comprende normalmente dos adjetivos, hay que estudiarlos, o más bien hay que estudiar la frase para ver cada uno de los adjetivos y ver cuáles son los que tiene relacionados. Y a partir de ello, escoger 5 más o menos, aproximadamente, 4 o 5 significados que engloban la frase semántica para poder trabajar la triangulación de los datos. Ahora, ¿cuál es la característica de estos adjetivos que estamos utilizando? Que todos ellos ayudan a aclarar el look and feel del proyecto elegido. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Perfecto.
Hoy, si tienen preguntas, pueden levantar las manos. Tengo las dos pantallas abiertas y en este momento ya puedo ver su lista de estudiantes. Bueno, la lista de integrantes más bien. Entonces, si quieren, pueden levantar la mano a través del chat cuando tengan alguna pregunta. O igual, si quieren, pueden, ¿cómo se llama? Preguntar directo abriendo el micrófono. Segundo, entonces, una vez que ya tenemos los significados, ahora lo que sigue es asegurarnos de que contamos con la información sintáctica necesaria. Para desarrollar la triangulación, entonces, debemos de contar con la información sintáctica de dos tipos. Número uno, la estructura sintagmática, que está comprendida por el análisis de categorías. La estructura sintagmática es la parte que nos asegura que transmitamos el mensaje reloj de pulsera de cronógrafo, en nuestro caso, ¿ok? Entonces, es lo que hace que el objeto tenga identidad, independientemente de que luzca lujoso, caro, barato, anticuado, moderno, futurista o lo que sea. ¿Ok? Ahora, las relaciones paradigmáticas, que están obtenidas a través de los mínimos comunes. Si recuerdan entonces, cuando vimos el ejemplo de la oración, las relaciones sintagmáticas son sujeto, verbo, predicado, y las relaciones paradigmáticas es el cómo podemos sustituir cada uno de los componentes de la oración sin perder el sentido lógico ni el significado que se quiere transmitir utilizando esa oración. Las relaciones paradigmáticas son muy importantes porque tienen mayor influencia en transmitir esos mensajes que no están contenidos en el sintagma. Es decir, el sintagma nos dice esto es un reloj de fijo, de cronógrafo y de pulsera, fijo. Las relaciones paradigmáticas nos dicen es caro, es barato, es elegante, es costoso, es femenino, es masculino, es para hombre, es para mujer, etc. ¿Ok? Entonces, normalmente, esas cosas que son, digamos, un estudio mucho más fino, que son más detalladas, nos dan las características físicas que debe tener el reloj para poder emitir el mensaje que nosotros estamos codificando como frase semántica. Es decir, para poder diseñar la apariencia esperable del objeto, el look and feel. Con ello entonces nosotros lo que tenemos es una composición del objeto y las posibles sustituciones o las posibilidades de sustitución para cada una de las categorías que nosotros encontramos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Todo bien. Perfecto. Después de que ya nos aseguramos que tenemos los significados completos y tenemos todos los componentes necesarios para desarrollar el estudio, entonces viene la parte de seleccionar una técnica o instrumento. Perdón. Vean, de ahí que en la semana pasada yo les mencionara la necesidad de ser muy minucioso al, ¿cómo se llama? Al buscar los mínimos comunes. Si uno se queda a un nivel muy superficial, no va a encontrar los mínimos comunes correctos o apropiados para poder transmitir la frase semántica, ¿ok? El look and feel que fue elegido en el proyecto. Entonces, sí se tiene que ser muy minucioso, porque si uno se vuelve muy general, no encuentra las relaciones paradigmáticas. Porque precisamente cuando estamos buscando los mínimos comunes, lo que estamos ubicando son las relaciones paradigmáticas. Si yo encuentro muy pocas y obvio la amplia mayoría, entonces existe una muy alta posibilidad de que no pueda esclarecer cuáles son las características que debe tener el reloj físicamente para poder transmitir el mensaje que está siendo codificado. ¿Ok? Ahora, una vez que entonces que tenemos la información del análisis semántico y la información del análisis sintáctico, lo que sigue es seleccionar una técnica o instrumento para realizar la triangulación. Ahora, entonces, esto en términos generales es un pareo, es una asociación, es como un asocia de examen, donde tenemos de este lado los significados y de este lado tenemos los componentes materiales, ¿ok? Tanto las categorías como los mínimos comunes por categoría. Entonces, lo que se va a hacer es un pareo, literalmente. Aquí tenemos un significado que dice elegante, aquí tenemos características físicas que pueden ayudar a transmitir ese mensaje. Entonces, lo que se hace es asociar cada una de las características que tiene el reloj que puede ayudar a transmitir el mensaje de elegante, ¿ok? Y así para cada una entonces de los mensajes que tenemos definidos como parte de esa frase semántica. Entonces, como verán, es algo relativamente sencillo.
Sin embargo, lo complejo de todo esto es precisamente tener información que es intangible y altamente subjetiva y tener que relacionarla con información de este otro lado que es súper tangible y que es altamente objetiva. Entonces, lo que nosotros utilicemos como instrumento debe ayudar a hacer esa relación, ¿ok? Esa correlación. La dificultad radica precisamente en lo que les decía, que es información subjetiva versus información objetiva, ¿ok? Y después la otra dificultad es que una misma característica física puede ayudar a transmitir a la vez varios mensajes, ¿ok? Lo cual quiere decir que no hay una relación de uno a uno. No podríamos decir que el metal del reloj solamente transmite el mensaje de masculino, por decir algo, porque probablemente transmita el mensaje de masculino, transmita el mensaje de fuerte y transmita el mensaje de frío. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo de este lado esos tres mensajes, ese componente metálico va a tener incidencia en los tres mensajes. Que tenga incidencia en los tres mensajes me indica a mí como diseñador que esto no se me puede pasar por alto cuando redacte los axiomas, ¿ok? Si quiero conservarlos y emitir esa serie de mensajes. Por tanto, en alguno de los axiomas debo mencionar que el reloj debe ser metálico o preferentemente metálico, dependiendo de lo que resulte en el estudio. Entonces, el instrumento, como les decía, debe ser tal que les facilite hacer esta asociación que tenemos entre los significados y los componentes materiales. El diagrama de afinidad funciona y funciona bastante bien, ¿ok? Para hacer este tipo de estudio. El cuadro de doble entrada también funciona y funciona también bastante bien, sin embargo termina siendo un poco extenso por la naturaleza de las asociaciones que tenemos que hacer. Para ello también se puede utilizar un diagrama de relaciones. ¿Qué es un diagrama de relaciones? Es una herramienta muy parecida a los mapas conceptuales o a los mapas mentales. Básicamente tenemos conceptos que se unen por flechas, ¿ok? Y en este caso tendríamos que utilizar uno en el cual tenemos de un lado los significados, del otro lado los componentes materiales y hacemos una relación entre ellos. Al final entonces, lo que sigue es que cada equipo de trabajo defina con qué instrumento puede hacer esta relación y cómo lo puede hacer más fácilmente. ¿Me explico? Con cuál se sienten más cómodos como equipo de trabajo, dependiendo de la experiencia que hayan desarrollado hasta este momento. Además de estos tres instrumentos, estas tres técnicas, perdón, que les acabo de mencionar, nosotros podemos diseñar el propio. Es decir, ustedes podrían en este momento, a partir de toda la experiencia que han desarrollado en el curso, definir una manera de generar esa relación. Una vez que tenemos esto resuelto, la parte de la triangulación, lo cual es de sistematizar la información para proceder a hacer el análisis, lo que sigue es hacer el análisis narrativo. El análisis narrativo, que es corto en este caso, está siendo solicitado corto, sigue las mismas características que vimos en el webinar que hablamos de análisis narrativo, que utilicemos oraciones cortas, que utilicemos una idea por oración, etc. ¿Okay? En términos formales sigue la misma estructura. ¿Okay? En nuestro caso ahora lo que tenemos que hacer o en donde tenemos que poner nuestra visión más bien es encontrar las características presentes en el vocabulario visual, características físicas que entonces ayudan a transmitir los significados que están relacionados con el mensaje principal del objeto, en nuestro caso, reloj, de cronógrafo, de pulsera, y con el mensaje elegido como frase semántica, es decir, con lo que diferencia a los relojes que estamos estudiando, que están en el cuadrante que nosotros estamos estudiando. Entonces, esta primera parte del mensaje principal del objeto, la información reposa principalmente en la estructura sintagmática, entonces tiene que ver con cada uno de sus componentes o de esas categorías que ustedes ya ubicaron. El segundo está más relacionado con las relaciones paradigmáticas. Por tanto, para encontrar el mensaje elegido como frase semántica, necesitamos principalmente los mínimos comunes. De manera que al narrar, ustedes deben poner especial atención en comunicar la relación que existe entre los mensajes, principalmente, y los mínimos comunes. Entonces, como van a tener como resultado de este análisis que un mismo componente físico, vamos a ver,
está relacionado con varios mensajes, las directrices no se pueden redactar en términos de para mantener el mensaje tal se debe tal y tal cosa, porque el documento o las conclusiones o la síntesis se vuelve altamente repetitivo. Se tiene que seguir otro procedimiento en el cual más bien lo que se hace es categorizar las características físicas para poder asegurar que los mensajes están siendo emitidos. Que eso es parte de lo que quiero que veamos entonces el próximo miércoles, ¿ok? Para poder enfocar el día de hoy la atención solamente en el análisis de los datos, debido a que son dos procedimientos diferentes. Entonces no quiero, vamos a ver, trabajar las dos cosas el día de hoy y causar una mayor confusión. Más bien la idea es, hablemos hoy solamente de cómo se hace el análisis, para que puedan en este par de días adelantar algo, que tengan algún producto para el próximo miércoles, esa es mi esperanza, y que podamos ese día trabajar con ese producto base para empezar, digamos, a mostrarles la lógica de cómo se redactan las directrices o los axiomas de diseño. Entonces, básicamente este es, digamos, el procedimiento. Voy a mostrarles el documento que les mencioné. Este trata sobre el diseño de un playground. Perfecto. ¿Les sale el documento en pantalla completa? Sí, profe. Sí, breve. Perfecto. Vean, entonces, aquí lo que tenemos es un estudio, pero esta vez es de playgrounds. Entonces, el proyecto estaba definido como el diseño de un playground y cada uno de los equipos de trabajo, igual que ustedes, tenían la libertad de decidir cuál iba a ser la apariencia el que iba a tener. Es decir, podían decidir cuál era el cuadrante con el que se sentían más cómodos y a partir de ello diseñar la apariencia. Aquí entonces tenemos ejemplos del vocabulario visual que fue recolectado por este grupo. Voy a pasar directamente, aquí está, el análisis semántico. Entonces, como verán en este análisis semántico, ellos seleccionaron los adjetivos sencillo y complejo, de un lado monocromático y del otro lado policromático, y acomodaron las imágenes en función de esa lógica. Este análisis está bastante bien hecho. Después de eso, entonces, vino la parte de ¿cómo se llama? Realizar el inventario de categorías. Y aquí están las categorías que ellos encontraron. Entonces, como verán, tenemos bastantes categorías. Y esto por cuanto tenemos un objeto mucho más grande, con una gran variedad de componentes, y eso hace que existan mucho mayores categorías, por ejemplo, que en el caso de nuestro reloj. Entonces, aquí entonces tenemos la representación gráfica. Esta representación gráfica empieza a parecerse mucho a un playground, lo cual quiere decir que están ubicando bastante bien, de manera bastante certera, las categorías que están presentes. Aquí entonces viene el análisis de mínimos comunes para cada una de las categorías. En color gris oscuro se encuentra la categoría a la cual se están refiriendo. Ahora, entonces, aquí lo que hicieron fue un estudio más fino antes de redactar los axiomas, antes de hacer el análisis previo a los axiomas. ¿Okay? Este es el cuadrante, perdón, que ellos decidieron trabajar, que es el policromático complejo. Y dentro de ese cuadrante entonces definieron esta serie de significados. El estudio anterior fue precisamente para aclarar cuáles eran los significados que estaban presentes dentro del cuadrante que los distinguían. Y ellos definieron los siguientes significados: alegría, dinamismo, emocionante, infantil. Esos 4, yo pensé que eran 5. Ok, entonces,
Noten que aquí ya tenemos esta tabla que es el resumen o es la triangulación de los datos. Tenemos el significado de alegría y las características, dice, componentes con colores saturados y contrastantes, principalmente primarios y secundarios. ¿Ok? Después, dinamismo, diferentes estilos de toboganes cilíndricos o abiertos, puentes colgantes y curvos, columpios, diferentes recorridos, niveles a diferentes alturas. Es decir, toda esta serie de componentes hacen sentir, hacen percibir que dentro de la composición del playground está presente el mensaje de dinamismo. Estos componentes que tenemos acá, que lo caracterizaron básicamente como solamente los colores, ayudan a transmitir el mensaje de alegría. Yo en lo personal pienso que ambos componentes, los que tenemos aquí en la sección de alegría y en la sección de dinamismo, ayudan a producir al mismo tiempo alegría y dinamismo. Tenemos el significado emocionante. Aquí están algunos de los componentes que ayudan a transmitir el significado emocionante y aquí están algunos de los componentes que ayudan a transmitir el mensaje infantil. Como verán entonces, si hay algunas características o mínimos comunes que se están repitiendo por mensaje. Por tanto, eso es parte de lo que hay que mencionar dentro del análisis narrativo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los toboganes cilíndricos o abiertos ayudan a transmitir el mensaje emocionante y que a su vez esto ayuda a transmitir el mensaje de, ¿cómo se llama? Divertido, ¿era? Permiso, dinamismo. ¿Ok? Que entonces, probablemente esto se refiere a que el objeto por sí mismo sugiere lo que hay que hacer con él, que uno cuando se sienta pues se resbala solito y que eso es lo que probablemente ayuda a emitir dicho mensaje. Este análisis termina siendo corto precisamente porque no hay una gran cantidad de datos de significado que tengan mucho contenido, por así decirlo, como si lo teníamos cuando se hizo el análisis funcional o cuando se hizo el análisis de uso, en donde había, por ejemplo, procedimientos o había bibliografía que podíamos accesar que nos explicaba cómo funcionaban las cosas. En este caso no, más bien es un asunto de significados que es altamente subjetivo y es un asunto de formas que es más bien concreto y en medio de los dos no hay una información clara y absolutamente verificable, vamos a ver, que podamos utilizar para realizar el análisis narrativo. Por tanto, lo que nos corresponde es más bien llenar esos vacíos con nuestras inferencias al respecto, las que ayuden a aclarar por qué motivo esos componentes físicos probablemente estén ayudando a transmitir los mensajes que nosotros estamos relacionando. ¿Ok? Entonces, a partir de esta tabla se hace el análisis narrativo. Aquí no hay análisis narrativo porque este no es un proyecto del curso de análisis, es un proyecto del curso de principios. Y el objetivo de aprendizaje es similar, pero está enfocado en otro sentido. Por tanto, no tenemos un análisis narrativo construido dentro de este trabajo, pero sí tenemos los axiomas. Y estos axiomas, como verán por aquí, están bastante bien hechos. ¿Ok? Entonces, este trabajo quiero que lo vean precisamente por eso, porque tiene esa gran fortaleza, que la forma en cómo fue desarrollado es lógica, es coherente y está hecho con una gran rigurosidad, lo cual sucede pocas veces, ¿ok? Y no por, o sea, más bien, sucede pocas veces por la falta de experiencia que tienen los estudiantes. En este caso, este grupo de estudiantes estaba conformado por, ¿cómo se llama? Por chicos y chicas que ya estaban, o sea, que ya habían tenido un año de experiencia dentro de la carrera, entonces, por supuesto, tenían todas las bases del mundo para poder hacer esto con excelencia, que no es el caso que tienen ustedes, que apenas vienen entrando, digamos, al tecnológico y han tenido que aprender muchísimo para llegar a este punto, y lo han hecho además. Entonces, esta parte de la declaración de los axiomas no la vamos a ver hoy, no se los quiero leer hoy para no causar más ruido, sino que vamos a quedar exactamente hasta acá, ¿ok? Hasta esta tabla, y lo que seguiría, que es establecer entonces el análisis narrativo. Entonces, ¿qué característica va a tener el análisis narrativo? Que requiere de muchas inferencias de nuestra parte para poder relacionar las características físicas con las, ¿cómo se llama? Con los significados emitidos. ¿Por qué motivo? Porque eso no es comprobable al 100%. Por tanto, nos corresponde generar las inferencias. Chicos, ¿alguna duda al respecto?
Profe, una pregunta. Sí, decime. ¿Cuántos significados deberíamos tener? O sea, ¿hay un mínimo, un máximo o...? Mira, el número mágico anda entre 4 y 6. Ah, ok. ¿Ok? Nunca son 10. O sea, decir que algo emite 10 significados es más bien decir que no emite ninguno. Me explico, es como intentar decir muchas cosas en poco espacio, por así decirlo, o con pocas palabras. Entonces, normalmente son como 4 a 6 significados que por supuesto están interrelacionados entre ellos. No son significados que se disparan hacia todo lado, ¿ok? Sino más bien que tienen mucha coherencia, porque lo que están ayudando es a transmitir las mismas sensaciones perceptuales. Si te das cuenta, por ejemplo, aquí tenemos alegría, dinamismo, emocionante e infantil. Y lo que tenemos es un playground. Entonces, esa serie de mensajes es completamente coherente con el tipo de objeto que estamos estudiando. Y cuando uno ve el cuadrante, permítanme un segundo que se está bastante lento, listo. Puede notar que efectivamente el mensaje de alegría está contenido, el mensaje de dinamismo está por ahí también, el mensaje de infantil está presente. Entonces, puede notarse que si hay una coherencia entre los mensajes que fueron seleccionados y la serie de mensajes emitidos por el vocabulario visual. Contraste, por ejemplo, podría ser un mensaje que está aquí presente, ¿ok? Y podemos estudiarlo, pero no parece ser muy coherente con lo que se intenta decir para diferenciar desde el punto de vista estético estos playgrounds. Sobre todo porque la palabra contraste está presente en los 4 cuadrantes, no solo en este. ¿Queda claro? Sí, sí, profe. Sí, Gracias. con mucho gusto. Profe, los Sí, adjetivos tienen que ir como definidos. Digamos como... Sí, la explicación, ¿no? no. En este caso los mensajes tienen que, o sea, vamos a ver, tiene que suceder lo mismo que estamos viendo acá. Esos mensajes, vamos a ver, cuando ves el vocabulario visual del cuadrante seleccionado, tienen que quedar ahí explícitos. ¿Ok? Ok. ¿Por qué motivo no los estamos definiendo esta vez? Porque no vamos a ordenar el vocabulario visual. Me explico. La primera vez los definimos para que cada uno de los integrantes del grupo de trabajo tuviera claro qué es lo que estamos ubicando y de esa manera entonces pudieran emitir juicios más certeros. En este caso ya pasamos esta etapa. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar los significados puntuales dentro del cuadrante que ayudan a emitir la frase semántica. Entonces no es necesario en este caso definirlos como lo hicimos con los ejes semánticos. Ok, está bien, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, profe, yo, digamos, nuestra frase no la recuerdo muy bien, era algo como delicado y sencillo, algo así, bueno, no estoy segura, pero Sí, digamos, si queremos, si eso está en nuestra frase semántica, igual podemos usar el adjetivo de delicado. sí, claro, claro. Digamos, las dos palabras que forman la frase semántica son dos de esos significados que hay que estudiar. Ah, ok, y aparte de eso se le agregan más. Entonces, Exactamente. Por ejemplo, si efectivamente tuviéramos algo como sencillo y delicado, altamente probable que a la par de eso esté femenino, exacto. ¿verdad? Entonces, ya tenemos el tercero. Podríamos pensar en buscar dos más. Viendo el vocabulario visual, entonces podríamos tener algo también como sutil, aunque eso no necesariamente, porque los relojes podrían ser también vistosos, a pesar de ser sencillos. Me explico, entonces, dependiendo del contenido que hay, vos vas buscando los adjetivos que ayuden a emitir esos dos principales que tenés como frase semántica. ¿Ok? Y lo que haces es agregar 2 o 3 adjetivos más para hacer el estudio y la triangulación de los datos. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Más preguntas, chicos? Profe, entonces, ¿usted quiere que
vayamos trabajando para el miércoles, ¿verdad? Más que todo esto, como ver cuáles significados podemos obtener del cuadrante e intentar asociarlo con los mínimos comunes. Sí, sí. Ahora, ¿por qué motivo quiero que lo empiecen ya? Digo, si es posible para ustedes. Porque vamos a ver, la complejidad de esto es que uno siente que está hablando mucha paja. Porque tiene que utilizar muchas inferencias. En los análisis anteriores, uno se apoya en los datos más fácilmente. ¿Ok? En este caso, vamos nosotros solos contra el mundo. Porque estamos asociando algo que es una inferencia completa, que es subjetivo al 100%, con algo que es objetivo 100%. Y no hay nada que nos asegure a nosotros como individuos que lo que yo estoy percibiendo es 100% cierto. Entonces, cuando uno hace este análisis por primera vez, lo que siente es que lo está haciendo, bueno, en diseño uno siempre siente que está haciendo las cosas mal, pero en este análisis, especialmente por la falta de datos para poderte apoyar sobre los datos, pues sentís que estás hablando mucha paz, ¿ok? Y que lo estás haciendo mal. Entonces, un poco es que pasen por esa parte donde asustan, para que podamos también hablar, digamos, ya tengan dudas y demás, y podamos evacuar esas dudas, ver si el análisis está bien, si no está bien, etcétera. Y también, por supuesto, porque eso les ayuda a tener, digamos, mayor entendimiento del procedimiento para poder separar la parte de hacer el análisis respecto de la parte de hacer los axiomas. ¿Ok? Ahora, chicos, si les parece que tengamos mejor esto el jueves, porque les daría un día más, digamos, para trabajar esta parte, podemos hacer el webinar también jueves. Sí, profe, esa idea me parece bien, la verdad. Sí, a mí Sí, estaría también. bien. Perfecto, levanten la mano para ver cuántos piensan y si lo pasamos para jueves. Tenemos 28. Entonces, 15, 16 y 16, 32. Lo pasamos para jueves entonces. Lo vamos a tener jueves en la mañana. Perfecto, para que puedan trabajar esto. Y es que no quiero, digamos, que lleguemos 100% al viernes porque me parece más bien muy allá en el tiempo, sobre todo considerando porque la entrega va a ser el miércoles de la semana siguiente. Y yo había olvidado, por cierto, que el lunes es feriado, debido a que trasladan el Día de la Madre para lunes, el lunes de la semana de la entrega. Chicos, ¿alguna otra duda? Profe, ¿y las revisiones del trabajo pasado, como cuándo van a estar por si los Más mínimos tardar comunes el están miércoles. tan? Ajá, ok. A más tardar, sí. Pero en este Bueno, momento, digamos, trabajen con lo que tienen. De hecho, es muy sencillo esto, porque lo van a notar. Es decir, si en este momento no están encontrando los mínimos comunes necesarios para poder definir los significados, quiere decir que su trabajo fue un poco escueto. Es decir, que debieron observar con mayor minuciosidad. Y aquí mismo van a poder llenar esos vacíos. Sí me explico, es normal que en esta etapa uno diga, mira, yo no había notado esto, sí, y aquí está el mensaje delicado y de este otro lado tenemos este metal que no es brillante, más bien es bruñido. Yo no noté que la falta de brillo del metal ayuda a transmitir el mensaje delicado. Entonces, va a ser, digamos, parte de lo que van a aprender esta semana, el dónde fijar la atención cuando se hace la realización de mínimos comunes, porque la relación de significados y mínimos comunes te van mostrando esa información que hace falta. ¿Sí me explico? sí, Perfecto, ok. perfecto. Pero como te digo, a más tardar la voy a tener el miércoles. Voy a hacer todo el esfuerzo para sacarla. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, Eh, estas relaciones, como qué tan específicas son como decir eh, el hecho de que la cadena puede ser roja y azul, entonces le lleva el significado de llamativo, algo así. ajá. Sí, exacto. Entonces, digamos, cuando vamos, eso es lo que encontrás en términos de la relación mínimos comunes con significado. A la hora del análisis, rojo y azul, vamos a ver, ¿qué relación cromática tienen?
Primarios. Sí, que son primarios. Son primarios, número 1, número 2. ¿Cuál es su relación de luminosidad? No sé, la diferencia de luminosidad, Listo. Y Contraste. diferencia es, contraste. entonces, ¿qué es lo que está transmitiendo ese mensaje? ¿El contraste o el croma? O sea, si están presentes las dos, el contraste. Ah, listo. Entonces, ahí entonces ya empiezas a notar que no es el color por sí mismo, sino sus características. Entonces, a la par de ese llamativo, si en el cuadrante está ese mensaje, es porque hay más relojes llamativos. Te vas a ir a los otros y te vas a fijar en la relación que hay entre los colores. Probablemente notes que no todos son rojos y azul, que habrá otro que sea, por decir algo, café y dorado. Y que tienen, vamos a ver, a pesar de que tienen diferente croma, diferente color, mantienen esa relación de alto contraste. Por tanto, la evidencia empieza a decirte que lo importante no es el color que está siendo seleccionado necesariamente, sino potenciar el contraste de luminosidad. Van viendo, esto es algo relativamente complejo. Pero, insisto, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Por el momento, lo que tenemos que hacer es esta primera parte del, ¿cómo se llama?, de la triangulación de los datos, y a partir de ella empezar a construir el análisis narrativo. O sea, si logran construirlo, para la próxima vez que nos veamos ya van a tener bastantes dudas, que podríamos aclarar ese día también en sesión de consulta. Podemos tener una primera parte de cómo se hacen los axiomas y una segunda parte de consulta del análisis narrativo. ¿Te aclaré la duda, Antonio? ¿O te dejé con más? No, sí, por supuesto. Sí, solo no tenía muy claro como qué tipo de relaciones decir. Pero sí, digamos, una que estoy viendo muy clara, digamos, es que una de las partes de la frase semántica era lujoso. Ajá. Y algo que se presenta muchísimo en nuestros relojes es el dorado. Ajá. Entonces ahí dar la explicación de que se relaciona al oro y eso por supuesto es lujoso. Exactamente, sí, exactamente. Okay, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No hay más dudas? Bueno, ok, si no tenemos dudas, entonces por el momento doy por finalizada la sesión. Entonces, nos vemos el próximo jueves en la mañana para poder trabajar en cómo se arman o cómo se redactan los axiomas. Este documento, como se los dije, está publicado en ISO. Voy a ponérselos también en el TEC Digital para que tengan acceso a esta información y puedan verlo con mayor detenimiento, para que tengan, digamos, una base sobre la cual trabajar. En este documento lo que tenemos es un resumen. Entonces, cuando vean acá los mínimos comunes, es un resumen de lo que los estudiantes encontraron. ¿Por qué motivo? Porque este no es el curso de análisis, es el curso de principios. Entonces, ya esta parte aprendieron a hacerla, digamos, en otro curso. Y el énfasis que tiene el desarrollo de este proyecto es un poco diferente, o más bien es diferente a lo que hacemos en análisis de producto. Entonces, no lo sigan al pie de la letra, porque es como la versión, digamos, resumida y de presentación. No es el análisis a profundidad que yo les estoy pidiendo. Se los voy a publicar entonces para que tengan acceso a él, puedan ver esa parte de procedimiento, puedan ver cómo ellos cruzan la información, para que puedan ver los axiomas de una vez y vayan viendo más o menos cuál es el estilo de redacción de las directrices de diseño, y que tengamos un poquito adelantado para el próximo jueves que nos volvemos a ver. Entonces, chicos, si no hay más dudas, nos vemos el próximo jueves. Voy a detener acá la grabación. Gracias, profe.